Muy queridos hermanos, al celebrar este último domingo la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, y disponernos a vivir este tiempo del Adviento y prepararnos de esta manera para una Navidad, el nacimiento de Cristo, del Salvador del mundo, las palabras que se nos están presentando por un lado en la primera lectura es manifestando el rostro de Dios, la verdadera imagen de Dios, quién es Dios, como para que no tengamos miedo, porque cuando hablamos del fin del mundo o juicio final también como le conocemos, normalmente tenemos miedo y hay gente que mete miedo. Y yo les pregunto una cosa y respóndanme ustedes para que no digan que es el cura el que está diciendo, verán, ¿quién es el que va a venir a juzgar? Y ahí concretamente va a ser como rey el Hijo del Hombre, dice, vendrá como el rey. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, a Él mismo, es el nombre con el que se atribuye a Él, rodeado de su gloria, va a poner a los unos a la izquierda y a la derecha. Claro que ahí podríamos pensar, pero al ser Jesús, el Hijo de Dios, el amor de Dios el que juzga, ¿cómo juzgará? ¿Será con machete en mano, con correa en mano, con metralleta en mano? Con amor. Cuando a ustedes alguien les hable, y digo, porque hay una serie de grupos religiosos contemporáneos que les encanta meter miedo y utilizan estos textos y le hablan. Le timbran la puerta, le dicen, oiga, si sabe que el juicio ya se acerca y que va a venir, ahí están los terremotos, ahí están las guerras, ahí están las sequías o el fenómeno del niño. Estas cosas terribles que pasan, los conflictos políticos, la violencia, la guerra, meten miedo a la gente y hay algunos que se aprovechan de eso y te dicen, ya ve, ya viene y va a venir. Y en vez de hablar de cielo, de salvación, ¿de qué hablan? De infierno y de condenación. A ellos habría que recordarles, pero primero nosotros tendríamos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que el que va a venir es el mismo que entregó su vida en la cruz. ¿Habrá expresión más grande de amor que entregar la vida en la cruz? ¿Habrá expresión más grande de amor para que usted y yo tengamos miedo del que ha de venir? Si hubiera sido alguien que mató, que destruyó, que hizo daño, entonces ahí sí debemos tener miedo que venga, pero no de alguien que lo único que supo es amar, que encarnado como hombre enseñó la grandeza del ser humano, nos enseñó a levantarnos de las caídas y nos enseñó que si Adán fue el hombre que destruyó y por el que vino la muerte, Él es el hombre que resucitó y restauró la vida. Lo dice clarito San Pablo a los Corintios, si por un hombre entró la muerte al mundo, ese hombre es Adán, por un hombre que es Jesús, el nuevo Adán, entra la salvación al mundo, la vida para todos nosotros. Entonces no tenemos que tenerle miedo. Por eso yo la semana anterior, y son cosas que tenemos que ir recordando, por eso yo les decía la semana anterior que no tanto, hay varias formas como se considera al final de los tiempos, a de la escatología, ¿no? El tratado del final de los tiempos, de las cosas últimas. No tendríamos que entenderle tanto como el juicio de castigo, sino como la justificación, la justicia que Dios hace frente a nuestra vida. Es un juicio de amor. Por eso muchos teólogos hablan del día del Señor, el día del Señor. Pongamos así, aquel que tiene un padre lejos, pero muy bueno, que no se ha olvidado, que ha mantenido contacto con él, esa persona nunca va a tener miedo que venga su padre. Será el día de la venida de su padre y será el día más dichoso. Entonces vamos rompiendo ese esquema. Lo que pasa es que todavía nos han quedado las ideas tanto de Dios como de realeza, más de paganos que de cristianos.
más llevados de la cultura helénica, ¿no?, que influenció a Roma, y Roma influenció el cristianismo, y toda esa filosofía griega nos ha quedado a nosotros, y tenemos la idea de dioses titiriteros jugando con los frágiles seres humanos e inclusive enfrentándoles, exigiéndoles sacrificios sin darnos cuenta quién es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es un Dios de amor, no es el Dios lejano encumbrado en el cielo, no. El cielo es donde está Dios, que es diferente. Y podemos ver en la primera lectura del libro de Ezequiel un Dios tan cercano que no tiene nada que ver con el reinado del hombre, porque también cuando hablamos del reino de Dios nos hemos equivocado. Dicen los teólogos que deberíamos hablar del reinado de Dios más que del reino. El reino lo imaginamos una cosa material, en cambio el reinado de Dios es una cosa inmaterial, es el amor haciéndose presente, es la justicia haciéndose presente, es el Dios que en boca del profeta Ezequiel hoy dice que va a venir como el pastor a recoger a todas esas ovejas que estaban dispersas. Está refiriéndose el profeta Ezequiel obviamente al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia bajo el imperio de Nabucodonosor, pero Dios no era ese rey, ese Dios no era el Dios de los babilonios que mataba, que destruía. El Dios de ellos era bueno, que como el pastor cuida a las ovejas, recogiendo a las dispersas, volviendo a congregarles en un pueblo, sanando a las heridas, dando de comer a las que estaban hambrientas. Imagínense esa belleza, un Dios que viene y que se acerca al hombre. Ese es el Dios de Jesús, ese es el Dios en el que tenemos que creer, ese es el Dios al que no hay que temer, ese es el Dios al que hay que esperar, pero también, ojo con esto, es el Dios al que hay que descubrir. Hay que descubrir. Lo que pasa es que siempre queremos encontrarnos con Dios, pero con la idea del Dios de poder, del Dios rey, no del Dios reinando en nuestro corazón. Entonces, claro, si viniera Dios auspiciado por una famosa marca de bebida, ya saben a cuál me refiero, ¿no? Auspicia, viene el Señor, prepárense. Y mandara primero emisarios y con guerra y con ejército, así como cuando van nuestros gobernantes. Cuando llegan a visitar al pueblo para pedir el voto es de muchas y de abrazos, sudando con la gente. Cuando llegan ya de autoridades, primero llegan 6, 7 carros adelante, gente a ver, no dejan ni respirar, peor acercarse. Piensan que así va a ser Dios. Para nada. Dios es el Dios cercano. Es más, que ya está entre nosotros. Vamos a celebrar la Navidad. Y en la Navidad se da un nombre de Dios que es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que pasa es que nuestros ojos no son capaces de verlo. En el Evangelio de hoy, en Mateo, se dice: ¿cuándo te vimos, Señor, hambriento, sediento, desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos sin un lugar? ¿Cuándo? No te vieron nuestros ojos, está diciendo. Porque el Señor dirá: yo estuve allí, yo estuve allí. Hay una parábola que a mí me encanta, ¿no? Obviamente no es del Evangelio, sino es una parábola que por ahí la leí. Como yo sé decir, no me pregunten quién, mi vejez no me permite recordar ya. Me refiero al olvidadizo que soy nada más. Descarto muchas cosas para guardar las más importantes, entonces creo que es eso. De ahí no soy también tan olvidadizo que digamos, de lo importante, ¿no? Lo que tengo que chismear importante siempre está en mi cabeza. Pero bueno, esta parábola dice que había una señora que recibió una nota que decía: voy hoy a comer contigo. Firma Jesús. Te he visto que eres tan piadosa, tan religiosa, que voy a ir a tu casa para cenar contigo. Uy, esa mujer. Imagínese si a usted le dijera eso Jesús. Desde la mañana se levantó, porque había tanto que hacer, hacia la casa, decorar con flores, salió al mercado, trajo las flores, ¿no? En eso, en el mercado se encontró una madre de familia con una niña tierna enferma y le dijo: señora, ¿me puede ayudar? Y dijo: mijita, hoy día no, mañana si te encuentras aquí. Lo que pasa es que hoy día tengo una cena con Jesús, imagínate eso. Y se fue y compró las flores y compró la carne, llegó y decoró perfectamente
rápidamente. A la entrada encontró un mendigo en la puerta de su casa que le dijo y le extendió las manos y le pedía ayuda, y dijo que estaba muy ocupada, pero que ella vivía ahí, que al siguiente día le iba a dar alguna cosa porque tenía una cena, no con cualquier, con Jesús. Y por supuesto entró, arregló todo, todo estaba listo, puso la mejor carne a hornear, preparó los vegetales más exquisitos, una bebida sabrosa para darle a Jesús y una y otra cosa más, porque no sabía que mismo le gustaba a Jesús para todo. Y la casa estaba impecable, brillante. Llegaron sus nietos y les dijo: no, mis hijitos, hoy día sí no entren porque ustedes son desordenados, van a ensuciar, vayan a la casa, hoy día no les recibo. A su marido dijo: ni vengas porque vos sois medio borracho. Viernes y vas a llegar medio y me vas a hacer quedar mal con Jesús. Quisha de aquí. No faltaba, tenía también la hermanita chismosa. Dijo: no, ñañita, ni vengas, porque Jesucito va a ver que vos has sido mi hermana. Y grrr, ¿no es cierto? Bueno, se deshizo de todos los problemas y esperaba y esperaba. Tocó el timbre de la casa y salió desesperada. Este es Jesús. Llegó también una persona de dudosa reputación, ya saben a quién me refiero. Usaba vestido muy corto. Y le dijo: ¿me puedes ayudar? Porque hoy día me ha ido mal. Quítate, mujer, ¿cómo vas a venir vos? Vos que andas ahí vendiéndote con hombres, fumando y bebiendo. No viene Jesús. Y bueno, se sentó a esperar. Jesús ha de ser puntual. Y como dice esa canción: y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3, y Jesús no llegó, según ella. De ahí recibe una llamada y le dice: Jesús, ¿por qué me fallaste? Y me llamas todavía. ¿Qué te pasó? ¿Te crucificaron de nuevo? Hay que hacer medio encuentro para que los guaguas no se duerman, ¿no? Y dice: ¿por qué no viniste? Tanto que me preparé, eras lo más importante en este día porque yo te quiero. Y Jesús le dice: ¿cómo que no fui? Estuve en la madre y el niño que postergaste para después. Estuve en el mendigo, estuve en tu familia, a la que a veces no quisiste atender. Estuve en la prostituta que llegó a tu puerta. Estuve en tanta gente. Y nosotros pensamos que Jesús va a llegar así, pues, con bombos y platillos, radiante y reluciente, con su vestidura blanca, resplandeciente como el sol. Y no nos damos cuenta que llega a veces en rostro sucio, en rostro ensangrentado, en el ser humano que, como dice claro este evangelio, tiene hambre, tiene sed, tiene frío, y muchas veces lo ignoramos. Ahí está Dios. Qué tan difícil es de entender eso. Qué tan difícil es para usted, padre de familia, entender que está en el hijo hambriento de su amor, porque es tan distante usted por trabajar, o porque es demasiado exigente y disciplinado, y el ajo y el carajo están en su boca y está firme con grosería, y siempre pensando en que tienes que ser un hombre de bien, pero no se da cuenta que ese muchacho, aunque parezca tan duro, lo que está es hambriento y sediento de un abrazo de amor que le dé a usted y que no le hace ni menos hombre ni más hombre, que no se da cuenta que está a veces sedienta en la esposa o en el esposo, que yo sé, a ver, ¿quién es perfecto en este mundo? Toditos fallamos. Y a veces nos hemos encargado de raspar el error, de restregar el pecado de nuestro marido, de nuestra mujer, de nuestros padres y de nuestros hijos toda la vida. Y nos llevamos la vida restregando el pecado. Y de pronto esa persona nos mira sedienta de que algún día le digas: te perdono y ya no repito más la cantaleta. ¿O qué crees que ahí también no está Cristo? Pero es que se portó mal. Pero si Cristo está en todos. Hoy dice que va a separar a los unos de los otros. No hay diferencia para Jesús. Solo hay la diferencia entre quienes hacen el bien y quienes hacen el mal. Pero todos son rebaño del pastor, y el pastor ha venido por todos. Está en ese padre que tal vez alguna vez se equivocó porque no nacen con un manual cómo ser padres, pero que a veces nos ven
Y nosotros, cuando ya estamos en el vigor de nuestra vida, en el auge económico, laboral, profesional, ignoramos al pobre anciano, al pobre viejo, porque tal vez no tiene lo mismo que yo y le estás negando a Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque el hambre, claro que es material y hay que saber saciar también esa hambre, y la sed también es espiritual, pero también el hambre y la sed son del corazón, son del alma, física y espiritual. Y las dos tenemos que procurar. Y a veces no vemos qué nos está pasando, que no somos capaces de verle a ese Dios. Al Dios revestido de poder que bajara entre las nubes, sí, pero al Dios revolcando en el dolor del mundo, no. Si fuera ese Jesús que viniera, yo estoy seguro, hasta nuestros sinvergüenzas gobernantes y todos aquellos corruptos cambiarían su actitud. Pero que tanto les cuesta ver en un pueblo que sufre, que tanto les cuesta ver al enfermo que hay que sanar en la hilera que están afuera de un hospital esperando un turno si es que llega, y para recibir a veces una simple receta, porque ni siquiera medicina hay, ni siquiera buena medicina te dan. ¿Cómo podemos estar ahí? Es ese Cristo que está en el dolor de cada ser humano, que tal vez por oportunidades, sin oportunidades, por mala formación, porque no se le dio educación, porque no se le dio cariño, porque no conoció al Señor, está encarcelado allí. Y hay tantos que están en la cárcel del vicio, del dolor, del sufrimiento, andando en las calles, aunque parezcan gente libre, pero esclavos de sus cosas, y que necesita de gente que les visite y les diga con amor: puedes liberarte de tu vicio, puedes liberarte de tu resentimiento, puedes liberarte de tu pecado, porque Cristo murió en la cruz para que tú resucites. Y si por un hombre entró la muerte, por Cristo entró la vida. Y así como por ti mismo entró la muerte en tu vida, tú puedes traer la vida, la resurrección a tu vida con tus actitudes. Tenemos que creer en ese Dios amor, en ese Dios que nos lleva. Y esto quiero repetirlo, créanse, porque me conmocionó el alma a mí mismo. Y yo digo, cuando un mensaje de Dios a mí me sacude así al extremo, a veces de hacerme botar llanto y de quebrarme la voz, digo, es porque al menos a mí me sirvió, y ojalá a ustedes sirva. No solo que hemos de reconocer el rostro de Dios en el hambriento, en el sediento, en el enfermo, sino ¿saben qué es la grandeza de poderles reconocer a Dios? Que en el pobre, en el triste, en el pecador, en el marginado, en el que sufre, cuando tú te acercas, estás resplandeciendo en medio de tu debilidad el rostro de Dios para esa persona. ¿Sabes lo que es que a un enfermo una persona le ayude a sanar? Esa persona no ve a un simple hombre, ve el amor de Dios en esa persona. Y cuando tú das con amor a alguien y te dice Dios le pague, porque Él no te puede pagar, y te dice Dios te pague, está viendo en ti alguien que solo puede recibir el amor de Dios como paga de esa simpleza que tú tal vez das. Me tocó el corazón tanto y dije, ¿cuántas veces Dios me permite en esta fragilidad, en esta debilidad, si actúo con bien, si doy de comer al hambriento, si doy de beber al sediento, si visto al desnudo, si consuelo al triste? Me da la oportunidad de reflejarle al que es santo, al que es bueno, al que es noble, y yo que no soy nada de eso. Eso puede ser tú. Puede ser el rostro de Dios para la esposa que perdonas, para el esposo que perdonas, para tus hijos que amas, para el pobre que recibió algún día tu abrazo. Que Dios nos ayude y que celebrarle a este Cristo, Rey del universo, nos haga verlo no con corona, sino como el pastor que, amándonos, nos enseñó a amar y a verlo y a hacer presencia de Él para todos los que están a nuestro lado.